No te quedes fuera. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas. Con Bárbara Ferrer. Somos divoxradio.com. Ya, estamos de vuelta en lo que vamos a meter de lleno ya, en Deporteca, acá en divoxradio.com. Usted nos puede seguir a través de todas nuestras plataformas, todas nuestras redes sociales. Hemos realizado diferentes tipos de entrevistas y nos hemos ido enfocando en los temas que ya los competen propiamente tal durante cada semana, y en esta oportunidad obviamente el fútbol es el que acapara la atención. Yo les decía que estamos con un gran invitado, un amigo de los medios, cuando hemos tenido la oportunidad de estar con él, como Sebastián González, el querido Chamagol. Chama, ya te vemos ahí en imágenes, y con esta nueva faceta, porque has pasado de ser jugador, bueno, seleccionado chileno, luego pasaste ya a los medios de comunicación, al otro lado de la vereda, como le llaman los futbolistas, al lado oscuro de la fuerza, y ahora ya es gerente deportivo, que quizás algo que te apasiona, porque también estás vinculado netamente con un club, en este caso con Iberia de Los Ángeles. ¿Cómo te va, Chama? Bienvenido acá a Deportec en divoxradio.com. Fabián, un placer verte y obviamente poder conversar contigo. Exactamente, o sea, el pasar desde lo que es ser futbolista un poco a reciclarse, en mi caso en los medios, durante 8 años prácticamente, que alcancé a estar en radio, en televisión, haciendo diferentes cosas y aprendiendo cada día de lo que era estar inserto en las comunicaciones, en mi fuerte, que era prácticamente comentar los partidos del fin de semana, y por eso de alguna manera también me mantuve tanto en CDF, después en TNT Sport. Y hoy, en un cambio radical, si bien es cierto, dentro de la misma industria, dentro del fútbol, pero radical desde las funciones, los roles, la toma de decisiones, las responsabilidades. Ha sido, la verdad, ya 3-4 meses de bastante trabajo, de mucho aprendizaje, pero tomado con la misma responsabilidad que asumí el salirme un poco sin ser malinterpretado, yo lo decía, quizás de esa zona de confort en la que uno después también entra cuando empiezas a hacer un trabajo en el cual también me preparé para estar en los medios de comunicaciones, pero que después se iba generando muy monótono. También me fue apasionando mucho y por eso me fui preparando, estudiando, capacitando durante 6-7 años con respecto a lo que era la gestión deportiva, tan poco entendida, ¿cierto? En el fútbol, en la industria, por lo menos a nivel latinoamericano, ni hablar acá en Chile, pero que lo tomo como una carrera también. Y así quise empezar, y por eso tomé la decisión de entrar en un club que me dio la oportunidad, donde pude quizás convencer de lo que yo podía generar con mi trabajo. Y después ahora ha sido nada más que eso también, convencer el recurso humano que existe en los clubes, a los dueños del club, a los técnicos, a los jugadores, a los medios, en general a todos, de qué es lo que yo quiero generar, de lo que quiero hacer dentro de la gestión deportiva. Y la verdad es que por lo menos, insisto, ha sido de la mejor escuela de mucho aprendizaje el haber asumido este rol y esta responsabilidad en Iberia. Qué bueno, qué bueno. Seba, mira, te propongo que hagamos, separemos en 3 ítems importantes la entrevista, ya que tenemos ahí. Una, hablar de la selección chilena, lo que te voy a llevar, te voy a traer de nuevo al tema de los comentarios, ¿verdad? Va a ser un déjà vu. No, eso no se pierde, no se pierde eso. Lo segundo, hay contar un par de anécdotas, y lo otro, obviamente, y es por lo que quiero empezar, el tema de la gerencia deportiva en los clubes. Es para muchos de los hinchas, es un cargo bien vilipendiado, o sea, es un cargo que muchas veces lo miran en mal, porque asume el hincha, voy a hablar por este lado, el hincha asume que si un equipo no anda, es responsabilidad absoluta del gerente deportivo, de que trajo los refuerzos, trajo el técnico, que no funciona, que la directriz del club no está acorde a lo que los hinchas esperan. ¿Tú cómo puedes resumir la principal función que tiene un gerente deportivo, más allá de lo que nosotros podemos ver, que es aquel que se presenta al lado del jugador cuando lo traen de refuerzo? Sí, lamentablemente en el medio en general,
no solamente los hinchas, sino que también los medios de comunicación, los mismos dueños de los clubes, que son al final los que toman la decisión principal, ven a lo mejor ese cargo de corto plazo. Y eso creo que es el primer error que se comete al etiquetar ese cargo en lo específico, director deportivo o gerente deportivo, como lo quieras llamar, ¿cierto? Porque por lo menos yo no lo entiendo así, y creo que el cargo va mucho más allá de solamente ser responsable de traer al técnico o de armar el plantel. Hoy esa función se ha ido profesionalizando mucho, y en base a eso hay que saber, o hay que entender, mejor dicho, de muchas áreas, de muchas cosas, más aún cuando estás si lo llevamos al plano nacional, si lo llevamos al fútbol chileno, tú te encuentras con clubes donde al final terminas haciendo de todo en ese cargo. Yo lo llevo desde mi perspectiva, hoy día en un equipo de segunda división, donde es una categoría que no tiene recursos extras, donde no hay ingresos, o no hay un apoyo económico, por ejemplo, por parte de la NFP a la categoría. Entonces solo gasto, donde hay límites también presupuestarios, y donde tú tienes que considerar que tú no te vas a encontrar con mucho recurso humano dentro de un club de fútbol. Y me refiero a área de marketing, área comunicacional, coordinación, etcétera, etcétera. Entonces al final termina es mucho más amplio. Entonces la responsabilidad no solamente en lo mediático, es de que si gana o no el equipo el fin de semana. Obviamente que hay una responsabilidad general, pero si tú estás cambiando en base a 2, 3 partidos que no se gana, un, entre comillas, proyecto o un cargo que tiene que ser considerado, pensado para una institución en un mediano y largo plazo, estamos mal, pues, y ahí es donde hay un círculo vicioso tremendo que se genera al no entender en lo específico lo que es ese cargo. Entonces, pero acá básicamente el exitismo que existe, o sea, sí, claro. 2, 3, 4 partidos perdiendo y chao, claro. Se acabó todo y ninguno sirve y hay que cambiar. Claro, lo que pasa es que hoy día la figura se ha estado insertando mucho más, se ha estado incorporando esta figura del director deportivo. Siempre el fútbol en general ha ido evolucionando, fue inventado en Europa, y de alguna manera las cosas, la tecnología y todo lo que se va aplicando en el fútbol viene de allá, y los cargos van también creciendo, y en Europa nos llevan años con respecto a ese entendimiento. Hay equipos en Sudamérica que lo han entendido, y son los claros ejemplos. Tú te vas a Independiente del Valle, que generó un proyecto y que el director deportivo lleva 6, 7 años. Acá en Católica, ni hablar, lo que ha ido generando el Tati dentro de ese cargo, ¿cierto? Que él también lo ha ido aprendiendo con los años, y ya lleva más de 10 años, etcétera, etcétera. Entonces, y después te vas a los otros casos extremos que tú mencionas, que no es así, que por los malos resultados se tienen que ir todos, o se tiene que ir el gerente deportivo, y no es así. Siempre la responsabilidad antes caía ¿en quién? En director técnico, ¿cierto? Era como, se tiene que ir al director técnico, que hoy día sigue pasando cuando se dan 2 o 3 resultados. Pero hoy día los técnicos son un poco esos técnicos de turno de los equipos. Son muy pocos los que se pueden mantener día a día. Ojalá vayan de la mano con ese proyecto, pero el cargo y el rol específico del director deportivo tiene que ser asumido por una institución, y tiene que ser entendido en algún momento por los hinchas, por los medios, de que por lo menos la evaluación tiene que ser a 2 a 3 años, como mínimo. Pero Chamo, ¿por qué no se respetan los tiempos? Te lo digo porque sacaste aquí a colación algo bien importante, que es el tema de la Universidad Católica. Cuando empezó el Tati también fue muy golpeado. Yo me acuerdo que cuando llegó Julio César Falcioni, que le fue muy mal, sí. Pedían primero la cabeza del Tati y después la del mismo Falcioni. Y Católica como que dio un ejemplo de cómo tiene que funcionar un proyecto deportivo. El proyecto deportivo va más allá del logro inmediato. La idea, o por lo menos así se lo entiendo yo, el proyecto deportivo es aquel que consigue un logro, se reinventa en el éxito y se mantiene. Acá es chilista, o sea, tú sales campeón, al otro año voy en la medianía de la tabla y se tiene que ir el técnico, se tiene que ir el gerente deportivo. Claro. Entonces, ¿cómo tú vendes como gerente deportivo o director deportivo a un club decirle, hey, muchachos, yo llevo acá, pero si esto no funciona en un corto plazo, esto se tiene que mantener? Porque ahí está la palabra tuya contra los dueños de los clubes.
Sí, al final, bueno, uno también es un empleado más de una institución, pero acá el convencimiento principal es a los dueños de los clubes, que son los que ponen los ingresos y son los que al final toman las decisiones macro. Y eso va en base a generar un plan estratégico, a generar un proyecto, a sentar bases con respecto a lo que tú quieres para tu institución. Y después ya el director deportivo entra a gestionar ese mismo proyecto en base, obviamente, al liderazgo, en base a tu visión, y creo que lo más importante, en base a tu preparación. Yo creo que a lo mejor hoy día a los directores deportivos de alguna manera en el tiempo pasado, por lo menos lo que es el presente en sí, son muy pocos los directores deportivos que están insertos en la industria que se han preparado para ese cargo, o por lo menos que vengan también, todavía cuesta convencer en que a lo mejor no es necesario y no es un contrato establecido, para decirlo de alguna manera, que ese cargo lo tiene que asumir un exfutbolista, por darte un ejemplo. Yo soy un convencido de que en la industria del fútbol, o por lo menos en el fútbol chileno, o en los clubes, se tienen que ir insertando profesionales que entiendan las diferentes áreas, o sea, profesionales del marketing. Pero Seba, ahí puede haber un mea culpa igual de ustedes, de los exfutbolistas, porque muchas veces cuando se trae un gerente deportivo, salen algunos exfutbolistas en algunos programas o cualquier medio y dicen, bueno, pero ¿qué conocimiento puede tener de la interna de un camarín? Si nunca ha jugado. No, claro, es que, insisto, te da un plus, eso te... Pero se da, ¿no es cierto? Se da con Sí, eso absolutamente. incluso Sí, por los mismos partidos. Sí, es que es un prejuicio que en algún momento se tiene que ir erradicando, que se sigue generando, se sigue manteniendo lamentablemente, pero no es tanto culpa quizás de eso. Yo creo que al final es de quienes toman las decisiones, y me refiero a quienes se hacen cargo de un club, los dueños de los clubes, quienes de alguna manera sentan las bases y son los que sostienen en algún momento un proyecto, porque tú acabas de dar el ejemplo de Católica, ¿cierto? Y el ejemplo del Tati. Y diste un ejemplo súper claro, que en el principio, cuando a él le dieron esta posibilidad o la ratificaron en el cargo, lo sostuvieron a pesar de algunos malos resultados, y eso es netamente por el convencimiento que tenían los dueños de los clubes, porque al final son los que te sacan o los que te dejan, y ellos entendían que era el momento de sentar las bases y de que a lo mejor esa era la persona quizás indicada y que ellos tenían que ir remando para el mismo lado. Y no hay otra, yo creo que no hay otra receta con respecto a mantener un cargo en lo específico. Yo creo que sí, para asumir un rol así tienes que prepararte, tienes que tener un conocimiento amplio de muchas cosas, no ser experto en todo, pero sí tú te encuentras con un liderazgo, te encuentras con las relaciones humanas de todo un club. O sea, tú tienes que ser el nexo entre el director técnico y el dueño del club, o el presidente del club. Es el que más nexo tiene, o sea, absolutamente. Es el más importante. Tú como director deportivo tienes raíces para todos lados. Yo lo llamo ramas para todos lados, porque al final tú te tienes que manejar, o tienes que liderar, o te tienes que comunicar con el director técnico, con lo que pasa en el fútbol joven, con lo que sucede con lo que obviamente se tiene que generar, ya sea en comprar, no sé, en generar infraestructura, etcétera, etcétera. Son muchas cosas en las cuales tú tienes que estar muy, muy enfocado, y por eso creo que al final tú primero hablaste en un inicio de que, claro, cierta responsabilidad cae en el armado del plantel, ¿ok? Es cierto, tú tienes que ser partícipe constante, pero también fundamental en que tiene que haber ahí una base con respecto a lo que tú quieras generar para el plantel. Jugadores a traer, jugadores a renovar, etc. Y eso tiene que ir de la mano con el director técnico que tú tengas, en este caso de turno. Tiene que ir en base a lo que se juega el equipo, a lo que pretende también el técnico, y ahí ir consensuando de alguna manera para generar un mejor plantel lo más competitivo posible. De ahí va de la mano la línea de asociación que tienes que ir generando con el fútbol joven, que jugadores obviamente se pueden... Todo eso va a involucrar al director deportivo como un primer escalón de lo que es la gestión. Después ya van involucradas muchas cosas. Y ni hablar en clubes que tienen otras realidades, porque tú a lo mejor como gestor deportivo en un club que tiene un área de marketing establecida, que tiene área de prensa, que tiene área de comunicaciones, un equipo grande,
o equipos que que tienen la posibilidad por sus recursos de hacerlo, tú a lo mejor te vas a enfocar y de gastar en lo principal, que a lo mejor el plantel es lo más específico. Pero por ejemplo, en el caso tuyo es todo lo contrario. No, no es así. Iberia sabemos que no es un equipo grande, que tú tienes que tirar ahí como pulpo. O sea, perdón que te interrumpa, pero ya Iberia de alguna manera está siendo pionero en generar, estando en una categoría como la segunda división, que no tiene, insisto, ningún apoyo de recursos con respecto a poder sustentar esto, a poder sobrellevarlo, ¿cierto? A generar infraestructura, a generar un proyecto, a armar quizá un gran plantel, el poner una figura como un director deportivo. Entonces, ya eso, a ver, y director deportivo lo han tenido, y otros clubes lo tienen, pero director deportivo entendiendo el cargo, como yo te lo estoy explicando, entendiendo de qué se trata, ¿cierto? Y atribuyéndole esas tomas de decisiones a las cuales uno tiene que generar y tiene que trabajar en base a lo que la institución quiere. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Chama, nosotros acá en Deportes tratamos muchos temas de tecnología. Sí. Y hemos llevado diferentes ramas. Empezamos con el básquetbol, el vóley, el balonmano. Hemos tenido a prácticamente todos los deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos en Tokio. Y cada uno nos ha ido dando directrices de cómo ha sido la evolución tecnológica en su disciplina para poder desarrollarse de mejor forma, para la recuperación en las lesiones, para los objetivos a cumplir. En el fútbol lo conocemos en gran medida por lo que vemos, por lo que uno puede ver en programas o en noticieros. Tú como gerente deportivo y también como exfutbolista, porque acá está lo importante, como exfutbolista, ¿cómo encuentras que ha sido la evolución tecnológica en todo esto del fútbol? Ha sido bastante rápida, ha tenido una evolución, por lo menos de lo que me tocó a mí una vez ya en mi última etapa futbolista, lo que hoy día he ido aprendiendo, he ido conociendo, ha ido creciendo mucho, pero yo creo que ha ido creciendo mucho más en la necesidad de los profesionales de involucrarse con eso, de generarlo. No sé si me explico, o sea, hay mucho... ¿Un técnico? En general, hay videoanalistas, hoy día tú puedes generar, tener, por ejemplo, en un club de fútbol, que si quieres yo te lo puedo comentar ahora, pero lo generamos y no sé si en algún otro lugar lo tendrán desde que acá no hay recursos, vuelva a lo mismo. Tenemos una secretaría técnica, armamos un área técnica en la cual, y te digo, en la búsqueda de implementar nueva tecnología con pocos recursos o con nada de recurso económico, en mi inquietud también de buscar esa tecnología que la podamos aplicar en el club sin tener esos recursos, yo fui buscando pues, y aprendiendo de estos mismos cursos que te dije anteriormente que he venido haciendo, evolucionando. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el equipo termina el partido que jugamos y tiene una bajada de todo lo que son las estadísticas del partido en base a los requerimientos que quiere el director técnico, y eso con una aplicación que a mí me costó 4.000 pesos. Entonces, eso obviamente yo estoy viendo el partido in situ, voy anotando digitalmente en mi teléfono, y después me tiran termina el partido en una aplicación, a un Word, me tira, yo lo puedo arreglar, lo bajo a PDF y lo tiene el plantel. Si ya le quiero dar una figura mayor, los jugadores saben su rendimiento, su recorrido, lo que hicieron. No, esto es más en base a la táctica, mucho más en base a ya, perfecto. Claro, por ejemplo... Pero de todas formas, eso lo tienen los jugadores una vez terminado el partido. O sea, lo podrían tener, pero no hemos llegado a eso porque no nos alcanza, no nos da. Y tampoco, por ejemplo, acá en una segunda división deben ser contados uno o dos equipos que a lo mejor pueden tener esa tecnología que tú mencionas de los GPS y de saber la velocidad, que hoy día está de moda. Hoy día prácticamente todos los clubes de primera y primera vez lo tienen porque económicamente tienen acceso a eso. Eso ya, por ejemplo, ha evolucionado mucho. Yo antes era imposible, lo único que yo me ponía quizá abajo era una polera para celebrar, pero imposible verme con un GPS, GPS en la espalda, que es maravilloso, pero yo creo que eso es súper importante, pero yo insisto, eso hay que darle un sentido.
yo no sé si alcanza en los cuerpos técnicos para darle sentido a eso, porque vuelvo a lo mismo, pasan 2, 3 partidos y el técnico no consigue los resultados y chao, y quién agarra esa base de datos. Entonces yo creo que es mucho más importante y relevante, porque yo lo veo también desde mi lado de la gestión, y acá vuelvo un poco a involucrar lo que se está haciendo en Iberia, el contar, por ejemplo, con un software institucional, en el cual tengas a alguien que te pueda manejar eso, como puede ser el director deportivo, que es mi caso. Yo manejo hoy día una aplicación que se llama GESDEP, que compró el club, que paga mensualmente, obviamente, que no es caro, que no es absolutamente caro, o sea, por eso tenemos la posibilidad de tenerlo, y tenemos todo el análisis. Hoy día, por ejemplo, termina el partido, en la noche, yo bajo toda la estadística que tenemos todos los jugadores, qué sé yo, el partido, y hago un resumen de posición por posición de cómo jugaron todos, y eso en la noche o al día siguiente yo se lo mando a la presidenta, se lo mando al gerente general del club y lo tienen. Si quieren revisar, a lo mejor no tienen la posibilidad de ver el partido, no tienen la posibilidad de tener un análisis mucho más objetivo, bueno, ahí lo tienen en base a la estadística, y eso mismo lo tiene Eduardo Ló, en este caso el director técnico, y te digo, de esta secretaría técnica que armamos, el día martes o miércoles, el Eduardo ya tiene el análisis visual y además escrito de lo que fue el partido, y el día miércoles o jueves se le entrega el rival de turno, porque yo conseguí gente que hoy día es profesionales que quieren estar, que quieren generar currículum, y nos está apoyando. Entonces ahí nos mandamos información, y tenemos, bueno, hay un grupo de WhatsApp en el cual nos mandamos los videos, la información, todo bajamos. Yo agarro, por ejemplo, del real de turno, se genera un PowerPoint lúdico, qué sé yo, bien explicativo, y eso se le entrega. Y eso hoy día también se le está entregando a los jugadores antes del partido para que vean con quién juegan, para que los conozcan. Entonces, eso dentro en base a la tecnología, ¿no? Chama, y con todo esto que me comenta, que es muy amplio y es muy bueno saber también, de conocer esas partes que muchas veces uno no tiene información. Hubiese sido muy distinto tu carrera profesional teniendo todo esto, estas virtudes que te generan en el juego, porque una es rendir como tú lo rindes, tus capacidades, pero otra tener un reforzamiento de eso. Yo creo que no sé si tanto quizá en el conocimiento del rival o la táctica que se genera mucho en la estrategia del rival o el análisis propio, porque ese feedback de alguna manera siempre te lo generó el director técnico, y en México pasaba que igual siempre te grababan los partidos y te daba. A lo mejor hoy día lo que se ha generado con eso es que la información es mucho más también precisa, mucho más reducida y precisa. Antes nos mostraban videos antes del partido, estábamos 50 minutos, 40 minutos viendo un partido que al final tú no veías nada. Entonces hoy día es como mucho más preciso, pero yo creo que lo que sí me hubiese a lo mejor ayudado mucho de lo que hoy día se ha generado en muchos clubes del mundo es la parte de la evolución física y de la vuelta a la calma y de la recuperación. Yo creo que eso y todo lo que tiene que ver con la alimentación y con toda la parte nutricional. Yo creo que eso ha evolucionado mucho en los clubes del fútbol. Hasta nosotros mismos hoy día le medimos a principio de temporada y le llevamos todo un análisis de todas las mediciones para que mantengan su peso. Eso antes, nada, quizás te pesaban, se le ocurría algún preparador físico y te pesaba, pero no era un conocimiento. Y además, yo creo que sí, la tecnología ha ayudado mucho. Los procesos que son cuando te lesionas, son los procesos de recuperación de lesiones. Bueno, sí, eso lo hemos hablado con profesionales y con futbolistas, y imagino que tú también compartes con las recuperaciones, quizás ahora son mucho más rápidas, hay más fortalecimiento de zonas que han sido delicadas o dañadas. Exacto. Entonces, y no todo también, parte de la estrategia también deportiva de un club. O sea, si me lesiona un miembro y necesito recuperarlo, para recuperarlo tengo estos plazos. Antes era más difícil, o sea, una rotura de ligamento cruzado que tenía 7 meses fuera, hoy día en 5 meses ya... O terminaba tu carrera. Bueno, lo dijo el otro día Claudio Bravo. Dijo, cuando yo tuve la rotura del tendón de Aquiles, muchos me dijeron, hasta acá estamos, tengo 36 años, listo, y sin embargo me fueron recuperando en el City, y hoy día no tengo nada, no siento ningún dolor, nada.
Sí, sí, yo creo que al final eso ha ayudado mucho a la profesionalización del propio futbolista, lo ha entendido. Hoy día hay muchos futbolistas que tienen la posibilidad de comprarse incluso sus propios aparatos, de tener gimnasio en su casa, de tener la posibilidad de andar con un personal training para todos lados. Es un apoyo, no solamente físico, sino que mental. Toda esa parte yo creo que ha evolucionado. Y al final los cuerpos interdisciplinarios que tienen que ver, ¿cierto? En algunos clubes que tienen la posibilidad de tenerlo, como son los sociólogos, los psicólogos, eso antes era un cuerpo médico especializado en todo. Claro, Seba, mira, llevamos más de 30 minutos, se nos ha pasado volando. Muy entretenida esta charla, pero me están escribiendo y ya, pero que hable Chamagol de algo de la selección. Mira, te invito a una leve, muy cortita pausa musical y luego nos metemos con la selección chilena, porque hoy día estamos ya un poco nerviosos. Cuando se va acercando, también le quiero preguntar a un ex seleccionado cómo se sentía cuando tenía que jugar por la Roja, pero tarde, muy tarde, a las 9:30 de la noche, o sea, todo el día. Vamos a una pausa musical y luego con más acá con Sebastián González Deportes en divoxradio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.